El océano, morada de criaturas irrepetibles que desafían la fuerza de este coloso indomable. Allí, donde la vida palpita incluso en los lugares donde parece imposible. Cuando el amanecer despierta y el horizonte borra la frontera entre cielo y mar, comienza nuestro viaje. Ante nosotros se abre el océano, obra majestuosa de la creación. Un mundo vasto, poderoso y frágil al mismo tiempo. Cuna de las primeras formas de vida hace miles de millones de años. Las olas golpean con ímpetu, mientras los corales silenciosos, refugio de peces de 1000 colores, florecen en un equilibrio secreto. Este reino azul, hogar de los seres más antiguos, sabios y colosales del planeta, guarda misterios que se remontan al origen mismo del mundo. Sumergirse en sus aguas es atravesar un portal hacia un universo oculto, donde cada criatura, pequeña o gigantesca, sostiene la sinfonía de la existencia. Sean bienvenidos al océano, la cuna de la vida, refugio de los animales más grandes e inteligentes de la Tierra. Los océanos se extienden por más de 361 millones de kilómetros cuadrados, cubriendo más del 70% de la superficie del planeta. Con montañas sumergidas, abismos insondables y ecosistemas tan diversos como los de los continentes, sus aguas, que reúnen cerca de 1,3 billones de kilómetros cúbicos, equivalentes al 97% de toda el agua del mundo, son un verdadero universo paralelo, lleno de secretos, historias y formas de vida. Su inmensidad líquida es la base indispensable de la existencia en la Tierra. Ese mar primigenio no solo guardó el misterio de la creación, sino que también moldeó cada detalle del mundo que conocemos hoy, preservando criaturas tan antiguas como el propio tiempo. Entre ellas están los tiburones, supervivientes de múltiples extinciones masivas que ya nadaban en los océanos mucho antes de que los dinosaurios caminaran sobre la Tierra o de que brotaran los primeros árboles. En estas aguas infinitas también navegan mentes brillantes, los delfines que dialogan en un lenguaje secreto y se reconocen en los espejos, las orcas llamadas ballenas, pero en realidad los delfines más grandes, estrategas astutas de la caza, y las ballenas colosales, gigantes vivientes de la creación, una de ellas con un corazón tan vasto que late más grande que un automóvil, como un tambor profundo del mar. Al descender un poco, aparecen cardúmenes que danzan en perfecta armonía, formando coreografías hipnóticas que sostienen la vida del océano entero. Y mientras los gigantes y los bancos de peces deslumbran la vista, son los invisibles, el frágil plancton, quienes sostienen todo el equilibrio. Transforman la luz del sol en energía vital, alimentando desde los peces más delicados hasta los titanes de las profundidades, manteniendo el secreto de los mares y la respiración de la humanidad. Desde los depredadores más temibles, como las orcas y los tiburones blancos, hasta los seres más delicados, como los caballitos de mar y los peces de arrecife. Cada criatura del océano nos maravilla con su belleza, su comportamiento y su papel único en la red de la vida marina. Desde su origen, el océano nunca dejó de cumplir una misión esencial. No solo dio inicio a la existencia, sino que continúa preservándola a cada instante. Pero su función va mucho más allá de lo visible. El océano es el corazón palpitante que mantiene la Tierra en equilibrio, regulando procesos vitales que sostienen toda forma de vida, incluida la humana. Proporciona alimento a millones de personas, es fuente de compuestos medicinales y participa en el ciclo del agua que garantiza la agricultura y el abastecimiento. Además,
regula el clima global mediante sus corrientes y la absorción de dióxido de carbono. Y quizás su contribución más vital sea invisible. Más de la mitad del oxígeno que respiramos proviene del fitoplancton marino. Muchos organismos que antes parecían insignificantes se revelaron como auténticas farmacias vivas, ofreciendo más de 15.000 sustancias ya aplicadas por la ciencia moderna. Antibióticos, quimioterápicos, inmunosupresores y compuestos regenerativos. Las esponjas marinas inspiraron tratamientos contra el cáncer. Los cangrejos araña ayudaron en la regeneración ósea. Los moluscos aportaron claves para el estudio de la memoria. Los corales brindaron materiales para trasplantes. Las algas generaron anticoagulantes y antiinflamatorios. E incluso el plancton y diminutos crustáceos producen moléculas bioactivas, demostrando que cada organismo marino puede guardar la llave de curas futuras. A lo largo de millones de años, la vida marina se adaptó a una diversidad inmensa de ecosistemas. En los arrecifes de coral, como los de Australia, Filipinas y México, conviven peces de colores, corales y moluscos en aguas cálidas y bañadas de luz. En las zonas más profundas del Atlántico, Pacífico e Índico, habitan criaturas que parecen salidas de otro mundo. Peces abisales de formas extrañas, calamares gigantes y gusanos tubulares, todos adaptados a la oscuridad eterna y a la presión aplastante de las profundidades. En las aguas tropicales, como las del Caribe o el Mar Rojo, prosperan peces multicolores, tortugas y delfines que danzan en mares cálidos y luminosos. En contraste, los océanos helados del Ártico y la Antártida albergan orcas, pingüinos, focas y ballenas, que sobreviven gracias a gruesas capas de grasa, plumajes densos y complejas conductas sociales, demostrando la asombrosa capacidad de la vida marina para adaptarse desde lo más cálido hasta lo más gélido, desde la superficie hasta los abismos. Este vasto universo acuático es refugio de una biodiversidad que desafía la imaginación. Más de 230.000 especies descritas por la ciencia y millones aún ocultas en rincones inexplorados. Entre sus habitantes más notables están los invisibles plancton, que flotan con las corrientes y sostienen toda la cadena alimentaria. Los peces, desde el diminuto pez payaso hasta el colosal tiburón ballena. Los mamíferos marinos, ballenas, delfines y focas. Los fascinantes moluscos, como pulpos, calamares y caracoles. Y los crustáceos, representados por cangrejos, langostas y camarones. También encontramos a los nidarios, como medusas y corales, arquitectos de arrecifes, y a los equinodermos, como estrellas y erizos de mar, piezas clave en los ecosistemas. Esta diversidad no solo revela la riqueza de los océanos, sino también cómo cada especie, grande o pequeña, contribuye al equilibrio de este universo sumergido. El océano regula el clima absorbiendo el calor del sol y distribuyendo corrientes que equilibran las temperaturas globales, además de filtrar cerca de 1/4 parte del dióxido de carbono emitido en la Tierra, manteniendo el balance químico del planeta. Sus corrientes funcionan como ríos invisibles. La corriente del Golfo, que lleva calor a Europa. La corriente de Humboldt, que enriquece de peces las costas de Perú y Chile. Y la corriente de Kuroshio, que templa las aguas de Japón. A ellas se suma la circulación termohalina, que transporta aguas frías y profundas alrededor del mundo, distribuyendo oxígeno y calor. Estas corrientes determinan la vida marina, las migraciones y los patrones climáticos, conectando los océanos en un sistema vital para la Tierra. En cada ola, en cada ecosistema, en cada corriente, los océanos cumplen su papel silencioso.
sostener la vida, la estabilidad y el futuro de todos los seres vivos. En total son 5: Atlántico, Pacífico, Índico, Ártico y Antártico. Juntos forman un sistema interconectado que cubre el planeta, cada uno con identidad propia, paisajes que parecen mundos distintos y una biodiversidad extraordinaria. En sus profundidades se alzan montañas más altas que el Everest, cañones más profundos que el Gran Cañón y ecosistemas ocultos que prosperan bajo presiones letales para el ser humano. En ese mundo sumergido viven organismos microscópicos que, aunque invisibles, sostienen toda la vida marina. Entre ellos, el fitoplancton ocupa un lugar central. Diminutas algas que realizan fotosíntesis, produciendo cerca de la mitad del oxígeno del planeta, más que todos los bosques juntos, y formando la base de la cadena alimentaria oceánica. De ellas se alimentan el zooplancton, pequeños crustáceos y moluscos, que a su vez sostienen peces, tiburones, ballenas y prácticamente todas las formas de vida marina. Se estima que existen miles de millones de toneladas de fitoplancton distribuidos por los mares, verdaderos campos invisibles que se renuevan constantemente. Su presencia regula el clima global al absorber enormes cantidades de dióxido de carbono, ayudando a frenar el calentamiento de la Tierra. En otras palabras, sin el fitoplancton no existiría la abundancia de especies que conocemos hoy. Es la prueba de que lo más pequeño puede ser lo más esencial para la supervivencia del planeta. A medida que avanzamos en este viaje, aparecen criaturas mayores, cardúmenes de peces y diminutos crustáceos que forman la base de la cadena alimentaria, sosteniendo a depredadores como delfines, tiburones, aves marinas y ballenas. El movimiento sincronizado de los cardúmenes es un espectáculo hipnótico. Miles de individuos nadando como un solo organismo, dibujando patrones fascinantes en el agua. El krill antártico y la sardina espinosa son ejemplos vitales de pequeños habitantes que alimentan a millones de especies y garantizan el equilibrio de los ecosistemas marinos. A pesar de su diminuto tamaño, estos organismos sostienen la vida de gigantes. Ballenas, focas, pingüinos, aves marinas y depredadores de todo tipo dependen de ellos para alimentarse, manteniendo en equilibrio la cadena trófica. Inmensos cardúmenes filtran los nutrientes del mar y los transforman en energía que asciende por la red alimentaria, al mismo tiempo que ayudan a regular el carbono en las profundidades. Así, estas criaturas casi invisibles se convierten en pilares esenciales para la estabilidad de los océanos. Los mares guardan ecosistemas interconectados, cada uno con su propio carácter y habitantes singulares. Entre los más sorprendentes se encuentran los arrecifes de coral, levantados por diminutos arquitectos llamados pólipos. Estos animales de cuerpo blando, rodeados de tentáculos, secretan esqueletos de carbonato de calcio que con el paso del tiempo se acumulan formando estructuras sólidas. En colonias que pueden reunir miles o millones de individuos, cada pólipo añade una capa más. Y así, siglo tras siglo, el arrecife crece como un monumento vivo del océano. Los corales conviven en simbiosis con algas microscópicas llamadas zooxantelas, que habitan en sus tejidos y realizan fotosíntesis, generando la energía que impulsa el crecimiento coralino. De esta alianza surge un ecosistema vibrante que da refugio a miles de especies. En estos arrecifes, peces, crustáceos, moluscos y otros invertebrados comparten un espacio de competencia y supervivencia, creando auténticas ciudades submarinas. Entre los tentáculos urticantes de las anémonas marinas se mueve con seguridad un pequeño protagonista, el pez payaso.
Gracias a una capa especial de mucosidad, es inmune a las picaduras que ahuyentarían a cualquier otro animal. Nada entre los brazos protectores de la anémona, explorando cada rincón y alimentándose de diminutos organismos, algas y restos que traen las corrientes. Mientras se nutre, mantiene limpio su hogar, en un acto silencioso de cooperación que demuestra cómo la vida encuentra formas de prosperar incluso en medio del peligro. El pez payaso es uno de los habitantes más carismáticos de los arrecifes, inconfundible por sus colores brillantes. Naranja con franjas blancas bordeadas de negro, aunque algunas especies muestran tonos amarillos o rojizos. Su tamaño, entre 7 y 12 centímetros, lo hace ágil para moverse entre los tentáculos de su refugio. Habita principalmente en los arrecifes tropicales del Indo-Pacífico, desde el Mar Rojo hasta Australia, Indonesia y Filipinas, y se ha convertido en un símbolo de la biodiversidad colorida y compleja de estos ecosistemas. Otro actor vibrante de los arrecifes es el pez loro, un mosaico viviente de azules, verdes, rosas y amarillos. Con su pico formado por dientes fusionados, raspa algas y fragmentos de coral, manteniendo bajo control el crecimiento vegetal y preservando la salud del arrecife. Cada mordida transforma el entorno. Al triturar coral, produce arena que dará forma a nuevos hábitats. Su tamaño varía entre 20 y 120 centímetros, según la especie, y se encuentra en arrecifes tropicales del Indo-Pacífico y el Caribe. Además, presenta comportamientos curiosos, como la creación de camas de arena para dormir, un detalle que revela la intrincada relación entre su vida y el equilibrio del ecosistema. En medio de este mundo colorido, se esconde un ser delicado y enigmático, el caballito de mar. De apenas 2 a 35 centímetros, su silueta curva y su cabeza en miniatura, semejante a la de un caballo, parecen sacadas de un cuento submarino. Su cola prensil se enrosca en ramas de coral para fijarse con firmeza, mientras su cuerpo se desplaza con gracia. Maestros del camuflaje, cambian de color y patrones para confundirse entre algas y corales, protegiéndose de depredadores y acechando a sus presas. Su cola funciona como un ancla, dándoles estabilidad frente a las corrientes y seguridad mientras se alimentan o descansan. Especialistas en sobrevivir en los ecosistemas costeros, los caballitos de mar son una de las joyas más singulares de los arrecifes. Una de las curiosidades más sorprendentes del caballito de mar es que son los machos quienes llevan el embarazo. Guardan a las crías en una bolsa incubadora hasta el momento del nacimiento. Habitan en aguas poco profundas, entre arrecifes de coral y praderas de algas, donde se camuflan sujetándose con su cola a plantas y ramas marinas para escapar de los depredadores. Más allá de su belleza, cumplen un papel vital en los ecosistemas costeros. Controlan pequeñas poblaciones de crustáceos y actúan como indicadores de la salud ambiental, pues su presencia refleja la calidad del agua y la integridad de los hábitats marinos. En los arrecifes de coral, como en todos los ecosistemas de la Tierra, existen depredadores de ápice que mantienen el equilibrio de la vida marina. Entre ellos destaca el tiburón de arrecife, ágil y silencioso, que patrulla las aguas cristalinas en busca de peces, pulpos y crustáceos. Con longitudes que van de 1,5 a 3 metros, este depredador es esencial para la salud del arrecife, regulando las poblaciones de peces y evitando que una sola especie se expanda demasiado y dañe los corales. Puede alcanzar velocidades de hasta 25 km/h y gracias a su olfato extremadamente sensible,
detectar presas a más de 200 metros. Su capacidad de camuflaje le permite confundirse con las sombras y colores del arrecife, acercándose sin ser visto. Estas habilidades lo convierten en un cazador eficiente y temido. Se encuentran principalmente en los arrecifes tropicales del Indo-Pacífico y del Caribe, nadando con sigilo entre las estructuras coralinas. Aunque rodeados de mitos y temores, rara vez representan un peligro real para los humanos. Son cautelosos y evitan el contacto, y los ataques son excepcionales, casi siempre fruto de confusión o provocación accidental. En las grietas y cuevas de los arrecifes se oculta otro depredador silencioso, la morena. Durante el día permanece escondida, con su cuerpo largo y serpenteante, sin escamas, deslizándose con facilidad entre los corales. Cuando una presa se acerca, ataca con una rapidez fulminante, usando sus mandíbulas poderosas y dientes curvados, mientras una segunda mandíbula faríngea arrastra el alimento hacia la garganta, un mecanismo raro y fascinante en la naturaleza. Sus tamaños varían desde poco más de 60 centímetros hasta más de 3 metros, y algunas especies superan los 30 kilos. Sus tonalidades, que van del marrón al verde y al amarillo, le permiten camuflarse a la perfección, convirtiendo cada ataque en una lección de paciencia y precisión. Carnívoras, se alimentan de peces, pulpos, calamares y crustáceos, y algunas especies incluso cooperan con meros en cacerías coordinadas, mostrando que la astucia puede ser tan decisiva como la fuerza. En los arrecifes tropicales también se desliza una criatura exótica y llamativa, el pez león. Fácil de reconocer por sus largas aletas en forma de abanico y sus rayas que parecen un manto real, se mueve con elegancia entre corales y rocas. Con una longitud de 30 a 40 centímetros, aunque algunos alcanzan casi medio metro, es un depredador ingenioso. Abre sus aletas como un abanico, rodeando a la presa y empujándola hacia una emboscada perfecta. Sin embargo, su belleza esconde un peligro. Es una especie invasora, capaz de alterar ecosistemas enteros, y sus espinas venenosas representan un riesgo para los humanos, causando dolor intenso y complicaciones serias. Así, el pez león encarna la paradoja de los mares tropicales, fascinante, bello y mortal al mismo tiempo. Y entre los habitantes más enigmáticos de los arrecifes se encuentran los pulpos, maestros del camuflaje y de la estrategia. Inteligentes y versátiles, cazan cangrejos, peces y moluscos con una combinación de astucia y destreza. Su capacidad para cambiar de color y textura los convierte en expertos del disfraz, capaces de desaparecer ante los ojos de un depredador o sorprender a una presa. Existen desde especies diminutas de apenas unos centímetros hasta gigantes que superan los 3 metros de envergadura, todos ellos mostrando que, detrás de los colores vibrantes de los arrecifes, se esconde una red compleja de competencia, ingenio y supervivencia. La estrategia de caza de los pulpos es una mezcla de paciencia y astucia. Se mimetizan entre rocas y corales, cambiando de color y textura gracias a células especiales llamadas cromatóforos. Cuando llega el momento, atacan por sorpresa, envolviendo a la presa con sus brazos antes de perforar con su pico afilado conchas y exoesqueletos. Sin embargo, incluso con tanta destreza, no están libres de amenazas. Tiburones, morenas y delfines figuran entre sus principales depredadores, obligándolos a confiar no solo en la fuerza, sino sobre todo en su inteligencia y en su capacidad de camuflaje para sobrevivir en el competitivo mundo de los arrecifes. En estos mismos arrecifes también habitan crustáceos como camarones y cangrejos,
que cumplen funciones esenciales. Actúan como limpiadores, eliminando desechos y parásitos de otros animales, y al mismo tiempo sirven de alimento a peces mayores. Entre ellos, algunos destacan por su comportamiento y apariencia. El camarón limpiador, Lismata amboinensis, es célebre por establecer estaciones de limpieza, donde retira parásitos y piel muerta de peces más grandes, contribuyendo a la salud general del arrecife. Otro ejemplo fascinante es el camarón pistola, Alpheus spp, capaz de producir un chasquido explosivo con su pinza, un sonido tan potente que aturde a pequeñas presas o ahuyenta a posibles depredadores. La mayoría de los peces de arrecife exhiben colores y patrones sorprendentes que utilizan como camuflaje, señales de comunicación o advertencia frente a depredadores. Los corales, por su parte, construyen estructuras complejas que ofrecen refugio y espacio a cada especie, demostrando que la diversidad y la interacción son la clave de la supervivencia en estos ecosistemas. Cada organismo, desde el más diminuto hasta el más imponente, aporta a la complejidad y belleza de los arrecifes, convirtiéndolos en pilares de la vida marina. Al dejar atrás los arrecifes y acercarnos a la costa, aparecen los manglares, lugares donde la tierra y el mar se entrelazan en un abrazo singular. Árboles de raíces retorcidas y suelos encharcados de barro conforman un ambiente único, adaptado a la salinidad y al vaivén de las mareas. Lo que a primera vista parece caótico es, en realidad, una maquinaria natural de protección y vida. Los manglares funcionan como criaderos, ofreciendo refugio y alimento a peces, cangrejos y camarones que más tarde poblarán los océanos. Además, actúan como escudos naturales, protegiendo a las ciudades costeras de tormentas y de la erosión. Muchos peces utilizan los manglares como guarderías naturales. Especies como el róbalo, la lisa y los pargos crecen en sus aguas tranquilas ricas en nutrientes antes de migrar al mar abierto. También son refugio de aves migratorias y residentes. Garzas, espátulas rosadas, ibis rojos y playeros cazan allí peces y crustáceos, mientras que otras especies construyen sus nidos en los árboles del mangle. En sus raíces aéreas se fijan ostras, mejillones y caracoles, filtrando el agua y ayudando a mantenerla limpia. Incluso caimanes, iguanas y algunos monos encuentran hogar en estas regiones. Entre los habitantes más emblemáticos de los manglares está el róbalo, un pez muy valorado tanto en lo ecológico como en lo humano. Puede alcanzar hasta 1,2 metros de longitud y superar los 20 kilos, aunque la mayoría de los ejemplares son más pequeños. Su carne firme y sabrosa lo convierte en un recurso gastronómico de gran importancia, además de sostener la pesca artesanal, deportiva y comercial de miles de comunidades costeras. Como depredador voraz, se alimenta de peces pequeños, crustáceos y camarones, ayudando a mantener el equilibrio ecológico de los estuarios y manglares. Sin embargo, la presión pesquera y la degradación de los hábitats mantienen sus poblaciones bajo constante vigilancia, pues aunque se cuentan por millones en el Atlántico y el Pacífico, su futuro depende de un manejo sostenible. Entre los manglares más notables del planeta, destaca el de los Everglades, en Florida, Estados Unidos. Este vasto territorio de aguas tranquilas, estuarios y canales entrelazados se extiende por miles de kilómetros cuadrados, formando una red compleja de mangles rojos, negros y blancos. Sus raíces retorcidas no solo sostienen los árboles, sino que crean corredores y escondites para la fauna, al tiempo que protegen la costa contra la erosión y las inundaciones.
El manglar de los Everglades es un santuario de biodiversidad, hogar de una impresionante variedad de animales. Entre los peces que habitan las aguas costeras, destacan los róbalos y los sábalos, que utilizan las zonas poco profundas como criaderos naturales. Los crustáceos, como cangrejos y camarones, prosperan entre las raíces de los manglares, reciclando nutrientes esenciales para el ecosistema. Diversas aves, garzas, playeros y cormoranes encuentran en los árboles y canales un lugar perfecto para anidar y cazar. Y reptiles como tortugas y serpientes acuáticas completan este mosaico de vida, donde cada especie cumple un papel en la armonía del entorno. En los vastos y enigmáticos Everglades se desliza silencioso uno de los depredadores más legendarios de América, el caimán americano. Con más de 4 metros de longitud, su piel rugosa se confunde con la vegetación y el agua turbia, volviéndolo casi invisible para peces, aves y pequeños mamíferos. Cada movimiento es calculado, cada emboscada precisa. Patrulla ríos, canales y lagunas, asegurando que ninguna especie se multiplique en exceso y que el equilibrio del ecosistema se mantenga. Durante la estación seca, excava o reutiliza agujeros en el barro, los llamados alligator holes, que retienen agua y ofrecen refugio no solo para él, sino también para decenas de criaturas que dependen de este oasis temporal. Este reptil es el guardián de los Everglades, uniendo agua, tierra y biodiversidad en perfecta armonía. En cada mirada fija, en cada deslizamiento silencioso, el caimán americano revela que la fuerza de la naturaleza reside en la paciencia, la precisión y la capacidad de coexistir. Avanzando hacia el mar abierto, nos adentramos en el ecosistema pelágico, el mayor del planeta, que cubre cerca de 2/3 de la superficie terrestre. Lejos de las costas y de los fondos marinos, parece vacío a simple vista, pero en realidad está habitado por una diversidad inmensa de criaturas adaptadas a distintas profundidades y condiciones. Este ecosistema se organiza en capas: la zona fótica, bañada por la luz del sol; la mesopelágica, conocida como zona del crepúsculo; y las regiones más profundas, donde reina la oscuridad absoluta. En cada una de ellas, especies sorprendentes sostienen la vida marina a escala global. En la superficie, el protagonismo lo tiene el fitoplancton, diminutos organismos responsables de generar alrededor del 50% del oxígeno que respiramos. Son la base de la cadena alimentaria, alimentando al zooplancton y a pequeños crustáceos como el krill, que a su vez nutren a peces, aves y gigantes como las ballenas. Entre los depredadores más notables de estas aguas se encuentran los atunes y los peces espada, veloces cazadores capaces de recorrer grandes distancias, junto a tiburones pelágicos como el tiburón azul y el tiburón blanco, que cruzan océanos enteros en busca de alimento. En los ecosistemas costeros y en alta mar conviven algunos de los gigantes más impresionantes, desde depredadores poderosos como los tiburones, hasta colosos pacíficos como el tiburón ballena y las ballenas, que a pesar de su tamaño monumental, suelen mostrar un comportamiento tranquilo y sereno. Entre los habitantes más carismáticos de los mares abiertos se encuentran los delfines, auténticos maestros de la inteligencia y la sociabilidad marina. Estos mamíferos viven en una amplia variedad de ambientes, desde aguas costeras y estuarios hasta los océanos abiertos, adaptándose a distintas temperaturas y condiciones. Algunas especies prefieren mares tropicales y templados, mientras que otras, como el célebre delfín nariz de botella, exploran regiones frías e incluso ríos de agua dulce.
Los delfines viven en grupos llamados pods, que pueden ir de unos pocos individuos a decenas, dependiendo de la especie y de la abundancia de alimento. Esta organización social les permite cooperar en la caza, cuidar a las crías y protegerse de depredadores, mostrando un comportamiento colectivo sofisticado. Además, son conocidos por sus acrobacias espectaculares, saltos, giros y buceos sincronizados que no solo demuestran fuerza y agilidad, sino que también funcionan como formas de comunicación y aprendizaje. Gracias a la ecolocalización, localizan presas como peces y calamares con una precisión asombrosa, desplegando estrategias de caza inteligentes y adaptativas. Su inteligencia también se refleja en interacciones con humanos y otras especies, en la resolución de problemas y en la transmisión de conocimientos dentro del grupo. Por todo ello, los delfines desempeñan un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas marinos. Regulan poblaciones de presas, mantienen la salud de los ambientes donde habitan y actúan como indicadores de la calidad ambiental, recordándonos lo interconectada y dinámica que es la vida en los océanos. En los océanos habita uno de los depredadores más temidos del planeta, aunque muchas veces injustamente señalado, el tiburón blanco. Silencioso y perfectamente diseñado para deslizarse en el agua, con dientes afilados y sentidos extraordinarios, caza peces, focas y otras presas con precisión, combinando camuflaje y movimientos fulminantes. Este coloso puede superar los 6 metros de longitud y pesar más de 2 toneladas, imponiendo respeto y temor al acercarse a las aguas costeras. Es uno de los peces carnívoros más grandes e impresionantes del mundo, un verdadero soberano de las profundidades que fascina e intimida al mismo tiempo. Su fama de cazador implacable se debe a sus características únicas: dientes cerrados, capaces de cortar huesos, un olfato tan agudo que detecta una gota de sangre a kilómetros de distancia y una visión adaptada tanto a aguas claras como oscuras. Su poderosa mandíbula alberga unas 300 piezas dentales distribuidas en varias filas que se renuevan constantemente a lo largo de su vida. Cada mordida puede ejercer una presión superior a 1 tonelada por centímetro cuadrado, perforando con facilidad a sus presas y convirtiéndolo en una máquina de caza perfecta, una auténtica fuerza de la naturaleza. Sin embargo, a pesar de la imagen de terror que el cine ha construido, los ataques a humanos son raros. El tiburón blanco es en realidad una pieza vital para el equilibrio de los ecosistemas marinos, regulando poblaciones de focas, peces y otros animales para evitar desequilibrios. Pero no todos los gigantes del mar impresionan por su ferocidad. Algunos lo hacen por su tamaño colosal, superando incluso a los temidos tiburones blancos. A diferencia de los depredadores, estos titanes se desplazan con serenidad, a menudo acompañando embarcaciones en una danza tranquila sobre las aguas. Entre ellos, 3 destacan como símbolos de grandeza: la majestuosa ballena azul, el imponente tiburón ballena y la elegante ballena jorobada. Criaturas tan grandiosas que reducen al ser humano a la pequeñez frente a su presencia. Estos gigantes marinos habitan el mar abierto, lejos de la costa, donde la inmensidad azul parece no tener fin. Recorren miles de kilómetros en rutas migratorias, desempeñando papeles esenciales en el equilibrio de los océanos, ya sea como depredadores, filtradores o viajeros incansables que conectan regiones distantes del planeta. El tiburón ballena, el pez más grande del mundo, puede superar los 12 metros y alcanzar más de 20 toneladas. Sin embargo, es un gigante gentil. Filtra fitoplancton,
pequeños peces y larvas mientras avanza lentamente por el mar abierto. Su boca, de 1,5 metros de ancho, funciona como un filtro perfecto, separando el alimento sin agresividad. Cada individuo posee un patrón único de manchas blancas, lo que permite su identificación científica, y puede vivir hasta un siglo, aunque aún se desconocen muchos detalles de su reproducción. Habita aguas tropicales y subtropicales de casi todos los océanos, acercándose a la superficie y cautivando a los buceadores con su presencia tranquila, demostrando que incluso los seres más grandes pueden convivir en armonía. De todos los gigantes del mar, la ballena jorobada es quizá la más conocida y admirada. Es la artista de los océanos, célebre por sus saltos espectaculares y cantos que viajan kilómetros bajo el agua. Como mamífero marino, respira aire, da a luz crías vivas y las amamanta, combinando características de los mamíferos con un cuerpo hidrodinámico, aletas y una poderosa cola que le permite recorrer largas distancias. Los adultos alcanzan hasta 16 metros y pesan entre 30 y 40 toneladas, mostrando movimientos gráciles y un comportamiento social complejo. Sus cantos son formas de comunicación y, en ocasiones, de cortejo. Migran entre 8.000 y 10.000 kilómetros, alimentándose en aguas frías y reproduciéndose en regiones tropicales, símbolos de resiliencia, cooperación y belleza. Y si la jorobada ya impresiona con sus 16 metros, la ballena azul lleva la grandeza a otro nivel. Es la criatura más grande que haya existido en la historia del planeta, superando incluso a los dinosaurios. Puede alcanzar 30 metros de longitud y pesar hasta 200 toneladas, el equivalente a unos 40 elefantes africanos. Para dimensionar su tamaño, una ballena azul adulta es más larga que el fuselaje de un avión comercial, deslizándose por el océano como un coloso viviente. Su corazón, inmenso y poderoso, tiene el tamaño de un automóvil pequeño, y su lengua sola pesa tanto como un elefante entero. Un verdadero gigante que encarna la magnitud de la vida en los mares. A pesar de su tamaño descomunal, la ballena azul se alimenta de los seres más diminutos del océano, el krill. Este contraste revela una verdad fascinante del mundo marino. La grandeza y la delicadeza pueden convivir en perfecta armonía. Su cuerpo, largo y robusto, está diseñado para deslizarse con eficiencia. La parte superior azul grisácea y la inferior más clara le permiten confundirse con el entorno, mientras su inmensa cola le otorga una propulsión poderosa. Sus aletas pectorales, aunque pequeñas en proporción, son herramientas precisas para maniobrar en sus desplazamientos. De hábitos sociales discretos, suele encontrarse sola o en pequeños grupos, reuniéndose únicamente en zonas ricas en alimento. Una de sus curiosidades más asombrosas es su capacidad de comunicarse a través de sonidos profundos que recorren cientos de kilómetros bajo el agua. Estas frecuencias, imperceptibles para el oído humano, son captadas por otros cetáceos y resultan vitales para localizarse, coordinar movimientos y mantener vínculos sociales en la inmensidad del océano. Es un ejemplo extraordinario de cómo la naturaleza ha creado sistemas de interacción adaptados a ambientes extremos. Durante el verano, en aguas frías y abundantes en nutrientes, la ballena azul pasa horas filtrando toneladas de krill, acumulando la energía necesaria para emprender su migración hacia mares tropicales, donde dará a luz y cuidará de sus crías. Este ciclo milenario, repetido generación tras generación, depende directamente de la riqueza del océano abierto. Su capacidad de recorrer hasta 20.000 kilómetros entre aguas polares y tropicales es un espectáculo de resistencia y adaptación.
enfrentando corrientes, depredadores y cambios extremos de temperatura, sigue rutas instintivas que garantizan su supervivencia. La ballena azul, junto con la jorobada y el tiburón ballena, son exploradores incansables de un mundo sin fronteras, conectando continentes y océanos en sus viajes. Guardianes silenciosos del equilibrio marino, regulan poblaciones, sostienen cadenas alimentarias y participan en el ciclo del carbono. Proteger el océano abierto no significa solo salvar a estos gigantes, sino también asegurar la vida de todo el ecosistema y, en última instancia, de la humanidad misma. En estas aguas abiertas y también en regiones costeras, habita otro de los grandes protagonistas del mar, la orca. Considerada uno de los depredadores más inteligentes y temidos, es capaz incluso de cazar tiburones blancos. Su fuerza, estrategia y coordinación en grupo la convierten en una reina indiscutible de los océanos. Aunque popularmente se la conoce como ballena, en realidad pertenece a la familia de los delfines, siendo el miembro de mayor tamaño. Un macho adulto puede medir entre 7 y 9 metros y superar las 6 toneladas de peso. Sus aletas dorsales, que en los machos alcanzan hasta 2 metros, son símbolos de imponencia y también herramientas de comunicación e identificación. Su cuerpo está perfectamente adaptado para la caza. La coloración en blanco y negro le sirve de camuflaje, confundiéndose con la oscuridad del océano cuando se la observa desde arriba y con la luz de la superficie cuando se la mira desde abajo. Las orcas son nadadoras veloces, capaces de alcanzar 56 kilómetros por hora en cortos intervalos, lo que les permite capturar presas ágiles. Viven en grupos sociales llamados pods, que pueden estar formados por unos pocos individuos o por más de 50, y en ellos desarrollan complejas dinámicas de cooperación. Sus dientes, cónicos y robustos, alcanzan hasta 10 centímetros, ideales para sujetar y desgarrar presas grandes. Y su cerebro, enorme y altamente desarrollado, rivaliza en complejidad con el humano, lo que explica sus estrategias de caza coordinada y sus sofisticados sistemas de comunicación. Estos delfines colosales utilizan un lenguaje propio de sonidos y vocalizaciones para coordinar ataques, enseñar a sus crías y mantener la cohesión dentro del grupo. Cada pod desarrolla incluso dialectos particulares, lo que limita la comunicación entre comunidades distintas. Esta combinación de fuerza, inteligencia, sociabilidad y tamaño convierte a las orcas en auténticos titanes de los océanos, recordándonos que ser el delfín más grande es solo una parte de su extraordinaria historia evolutiva y ecológica. Si descendemos aún más en el océano, alcanzamos la zona abisal, que comienza alrededor de los 4.000 metros de profundidad y se extiende hasta los 6.000. Es uno de los ambientes más extremos del planeta. Allí no llega la luz del sol, las temperaturas rozan el punto de congelación y la presión es tan aplastante que destruiría cualquier submarino convencional. Y sin embargo, contra toda lógica, la vida no solo sobrevive, sino que prospera en este reino oscuro y silencioso. Muchos animales generan su propia luz gracias a la bioluminiscencia. Otros poseen cuerpos gelatinosos que resisten la presión. Y algunos se alimentan de los restos orgánicos que caen desde la superficie, la llamada nieve marina. Es un mundo que parece extraterrestre, pero que existe aquí, en la Tierra, recordándonos que la vida siempre encuentra un camino. En contraste, las regiones costeras nos muestran otro rostro del océano, playas y acantilados rocosos. Estos ecosistemas viven bajo la influencia constante de las mareas,
obligando a sus habitantes a adaptarse a cambios bruscos entre la inmersión y la exposición al sol. En las playas arenosas, cangrejos y moluscos se entierran para protegerse del calor y de los depredadores. En los acantilados, mejillones, algas y erizos se aferran a las rocas, resistiendo la fuerza de las olas. Aunque parecen simples, estos ambientes sostienen una red de vida que alimenta aves marinas, peces e incluso grandes mamíferos. Entre los habitantes más curiosos de este ecosistema está el cangrejo ermitaño. A diferencia de otros cangrejos, no posee un caparazón rígido que cubra todo su cuerpo, dejando vulnerable su abdomen. Para protegerse, ocupa conchas vacías de moluscos, cargando su caza a la espalda y cambiándola a medida que crece. Esta adaptación le permite sobrevivir en un entorno lleno de depredadores, moviéndose con rapidez y cautela por la costa. Mientras otros cangrejos excavan madrigueras o se camuflan en la arena, el ermitaño es un ejemplo vivo de la creatividad de la naturaleza. Los erizos de mar también forman parte esencial de este ecosistema. Pequeños, pero armados con largas espinas, se fijan en rocas y corales, desplazándose lentamente. Sus púas pueden causar heridas dolorosas e infecciones si no se tratan, pero cumplen un papel fundamental. Controlan el crecimiento de algas y sirven de alimento a peces y aves costeras. Su aparente fragilidad esconde una importancia vital en el equilibrio marino, y no podemos olvidar los estuarios, lugares mágicos donde los ríos se encuentran con el mar. Esta mezcla de agua dulce y salada crea un ambiente rico en nutrientes, perfecto para el desarrollo de innumerables especies. Las praderas de pastos marinos son auténticos pulmones del océano. Producen oxígeno mediante la fotosíntesis, almacenan carbono en grandes cantidades y mantienen la calidad del agua, convirtiéndose en aliadas contra el cambio climático. Además, ofrecen refugio y alimento a peces, crustáceos y tortugas, funcionando como criaderos naturales. Se estima que 1 hectárea de pastos marinos puede generar hasta 5 veces más oxígeno que un bosque tropical y retener enormes reservas de carbono en los sedimentos del fondo marino. Entre sus habitantes más emblemáticos está la tortuga verde, que se alimenta de sus hojas y ayuda a mantener el equilibrio del ecosistema. Estas tortugas, que pueden superar el 1,5 metros y vivir más de 80 años, son esenciales para la salud de los pastos submarinos y un indicador de la calidad ambiental de las costas. En los extremos del planeta se encuentran los océanos Ártico y Antártico, conocidos como los pulmones helados de la Tierra. Sus hielos reflejan la radiación solar y sus aguas frías absorben calor y carbono, regulando el clima global y las corrientes oceánicas. Allí, la vida se adapta a condiciones extremas: osos polares, morsas, narvales y belugas en el norte, pingüinos, focas leopardo, krill y ballenas en el sur. Todos ellos sobreviven gracias a gruesas capas de grasa, pelajes densos o plumas impermeables que les permiten resistir el frío y sumergirse en aguas heladas. El océano Ártico, el más pequeño y superficial, rodea el Polo Norte y alberga especies únicas adaptadas a inviernos de -30 grados Celsius y veranos breves. El océano Antártico, que circunda el continente blanco, es más profundo y alberga ecosistemas dominados por pingüinos, focas y ballenas jorobadas. En ambos, la vida ha desarrollado estrategias sorprendentes, desde el blubber que aísla del frío hasta el comportamiento social que asegura la supervivencia en un entorno hostil. Estos ecosistemas, aunque extremos, son vitales para la estabilidad del planeta. Regulan el clima, sostienen cadenas alimentarias
y nos recuerdan que incluso en los lugares más inhóspitos, la vida encuentra la manera de florecer. Las orcas, por su parte, cuentan con un blóber de hasta 10 centímetros de espesor y con estrategias sociales sorprendentes, como la caza en grupos coordinados, que aumentan la eficiencia en la captura de presas y aseguran la supervivencia colectiva. Estas adaptaciones, que combinan fisiología, comportamiento y estructura corporal, son un ejemplo de la increíble capacidad de la vida marina para prosperar incluso en los ambientes más inhóspitos del planeta. Cada ecosistema marino es una pieza esencial de un gran rompecabezas que sostiene el equilibrio de la Tierra. Desde los arrecifes coloridos hasta los abismos oscuros, desde los manglares protectores hasta las vastedades del océano abierto, todos cumplen funciones vitales que garantizan la continuidad de la vida. Sin embargo, todos enfrentan amenazas crecientes: contaminación, sobrepesca y cambio climático. Protegerlos no es solo preservar la belleza del mar, es asegurar el futuro de la humanidad. Porque, al final, cuando cuidamos el océano, nos cuidamos a nosotros mismos. Hemos llegado al final de este recorrido, pero la reflexión que deja es tan profunda como los propios océanos. Este mundo que nos da oxígeno, alimento y equilibrio climático está bajo amenaza constante. Los plásticos asfixian a los animales, el cambio climático transforma ecosistemas enteros, la pesca insostenible agota especies, la desoxigenación mata la vida en silencio y los derrames de petróleo destruyen en segundos lo que la naturaleza tardó siglos en construir. Y, sin embargo, no todo está perdido. En distintas partes del mundo, proyectos de limpieza retiran toneladas de residuos del mar. Áreas marinas protegidas devuelven esperanza a las especies. La educación ambiental despierta conciencias. La pesca sostenible demuestra que es posible equilibrar consumo y preservación. Y la ciencia abre caminos para restaurar lo que aún puede salvarse. El ser humano es la mayor contradicción de los océanos. Al mismo tiempo que es el principal depredador, responsable de destrucción y contaminación, también es quien crea reservas, desarrolla tecnologías de limpieza y promueve acciones de conservación. Somos, a la vez, la mayor amenaza y la mayor esperanza para el futuro de los mares. El destino de los océanos depende de nosotros. Cada decisión cuenta. Apoyar iniciativas, cambiar hábitos y respetar la vida marina es garantizar la supervivencia del planeta. Porque, al final, proteger el océano es proteger todas las formas de vida de la Tierra y protegernos a nosotros mismos.